Buenos días, es el día 22 de noviembre, ya nos han llegado las primeras escarchas del invierno. No estamos en otoño, pero ya ayer hacía 1 grado aquí y hoy creo que igual por ahí han dado también. Y bueno, pues estamos todavía aquí con cultos digitales. Todos tenemos ganas ya de volver a tener una vida un poco más normal, ¿no?, de lo que era antes. Yo creo que toda la sociedad, no solo nosotros, como iglesia, todos tienen ganas de que esto se vaya quedando atrás. Y bueno, quizás ya vemos un poquito de luz al final del túnel. Yo espero que igual en el mes de diciembre ya se vayan tranquilizando, si no sucede algo con tema de las fiestas y todo eso, quizás para primeros de año poder arrancar ya de una vez con los cultos. Ojalá, espero que sí. Bueno, pues vamos a escuchar una lectura de un versículo muy conocido en Romanos, capítulo 5, versículo 8. Dice: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». O sea, hace énfasis en el hecho de que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros, sabiendo lo pecaminosos que éramos, que íbamos a ser, que somos. Y a pesar de que no merecíamos nada más que juicio justo por nuestro pecado y nuestra rebelión, Él murió por nosotros y puso en marcha todo el proceso de la redención. Qué tremendo, ¿verdad? Qué maravilla. Nunca nos debe de aburrir el mensaje de la salvación. Bien que no queremos que todos los mensajes que prediquemos sean de salvación, a eso no me refiero. Pero siempre que escuchemos de nuestra salvación, del perdón, de la sangre de Cristo, de su muerte en la cruz, debe nosotros de brotar gratitud automáticamente, porque es nuestra vida eterna lo que estamos contemplando, ¿no?, en ese momento. Entonces, quiero cantar un corito himno que no sé de dónde es, pero yo lo conozco desde hace muchísimos años. Algunos de vosotros también. Bueno, pues empecé a cantar el coro en un tono que no era el adecuado, así que para mí es la segunda vez que lo canto, ¿vale? En la ignorancia vivía, pues no sabía de su amor, pero al saberlo yo comprendí que a Cristo debía de seguir. ¡Qué amor tan grande el tuyo, Señor! ¡Qué amor tan grande, Señor! La salvación de este pecador. ¡Qué amor tan grande, Señor! En la cruz del Calvario diste tu vida por mí, que siendo yo un pecador, tú me salvaste, Señor. ¡Qué amor tan grande el tuyo, Señor! ¡Qué amor tan grande, Señor! La salvación de este pecador. ¡Qué amor tan grande, Señor! Muy bien. Bueno, pues vamos adelante con algunos temas. El vídeo devocional de esta semana, que no todos lo han visto, yo creo, os animo a verlo. Se llama Nuestro Escudo, muy importante, yo creo, especialmente en nuestra era moderna, cuando se nos rodea de tantos aparatos, métodos, estrategias para
protegernos de los males que puede haber, ¿no? Pues tipo garantías, tipo contratos, tipo seguros, tipo todo tipo de medios electrónicos para intentar protegernos de otros quizás o de otras cosas, ¿no? Que nos puedan hacer daño. Y el Señor tiene un mensaje muy claro al respecto para aquellos que le conocen y le aman. Entonces espero que tomes el tiempo de buscar ese enlace. Creo que son 9 minutos o 10 como mucho. No es un devocional largo. Y seguramente mientras estás desayunando, o comiendo, o cenando, o merendando, ¿no? Puedes aprovechar. A mí siempre me gusta aprovechar el tiempo haciendo 2 o 3 cosas a la vez. Así que si puedes comer y escuchar, ver a la vez, pues mira, ya está. Una buena manera de usar el tiempo. Bien, pues vamos a ver algunos anuncios. Las tarjetas postales de Navidad ya están, 35.000. Las encargó el lunes, creo, Mano Juan, y ya llegaron el viernes. Bueno, no sé si los encargó el lunes, pero el viernes ya han llegado y ellos van a empezar a ponerlos en los paquetitos. Esta vez no podemos tener grupos para hacerlo, pero bueno, entonces ellos van Juan y Marister y Andrea van a estar poniéndolos en paquetes para los diferentes pueblos y tal. Y si tengo una foto de las cajas, os la pongo para que la veáis. Pero, en fin, sigue para adelante. El proyecto ya tiene financiado, creo, el 29%. En esta semana justo empecé a avisar a amigos y tal de que se puede empezar a adoptar los pueblos, ¿no? Para pagar los gastos de correos. Y si alguno de vosotros quiere, como un regalo especial al Señor, coger un pueblo como Zumárraga, por ejemplo, y decir, pastor, nosotros queremos pagar correos para que lleguen los folletos o las tarjetas al pueblo de Zumárraga, por ejemplo. Me podéis avisar, podéis ir a la página web para ver lo que vale y podéis o cubrir todos los gastos de un pueblo o parte, ¿no? Pero no sería mala idea, no vamos a tener una ofrenda de Navidad realmente, pues porque no estamos reuniéndonos, pero esa sería una buena ofrenda, desde luego, para el Señor y para un pueblo, que les llegue a cada buzón de cada hogar este pequeño testimonio de la paz que pueden encontrar en Jesús. Entonces, la tarjeta postal, los Dodgens, como ya sabéis, llegaron ayer, llegaron bien. Salieron, no sé, no les pregunté, pero igual salieron con 27 grados y llegaron con 3 o 4 de temperatura. Pero están contentos y bien cansados. Además, el avión llegó a Bilbao y tuvo que dar 3 o 4 vueltas. Por la niebla, me parece que fue. Yo estaba ahí esperando. No pudieron aterrizar y hasta Santander. Y cuando recibo texto de Miguel me dice, ya estamos en Santander. Bueno, se alargó un pelín el día, pero llegaron bien. Bien, en cuanto a peticiones, tengo aquí 2 importantes. Bueno, uno ya es más bien alabanza que no petición, pero bueno, el primero, petición, el hermano Daniel Estrada, como os comenté, hermano de México, su familia en México fueron contagiados con el COVID y su madre ha fallecido creo que fue, no sé si esta madrugada, no sé si fue el sábado o el viernes, no sé. Pero fíjate qué fuerte, no sé si el hermano va a poder ir a ver, a estar con ellos o no, pero su madre ha fallecido, pero su padre sigue muy grave con el COVID y su hermano, por el que también hemos estado orando, se está recuperando, pero tiene afectados los pulmones. Entonces, les ha pegado muy fuerte a su familia. Oremos por el hermano Daniel que está aquí, por el Evangelio, ¿no? Y no pudiendo estar ahí con la familia. Y bueno, pues me imagino que intentará volver y esperemos que pueda. Y si puedo enterarme de más información, os lo diré.
Y bueno, pues la otra gran noticia de la semana es la operación de Ana Campeán, que ya creo que hoy para mí es sábado o domingo ya va a casa. Los niños no le han podido ver en todo este tiempo, Bea y Miquel, porque solamente podía entrar una persona al hospital y la misma persona tenía que ser. Y claro, Mijay era quien iba a poder a verla. Entonces, Ana, campeona, pues qué bueno que estéis ya en casa y ya operada. Pues ahora a pedir al Señor que la ayude a recuperarse del todo y pueda pronto hacer vida normal dentro de nuestro anormal, ¿no? Bien, Antonia pide por sus hijos, Dani y Ronald, temas de alcohol y necesitan a Cristo más que nada, ¿no? Y Nora pide lo mismo por sus hijos, también muy necesitados del Señor. Así que por hijos de Antonia, hijos de Nora. Telma pide especialmente por Honduras y Nicaragua, que han tenido un huracán recientemente. Bueno, pedimos por sus familias. Y también Pili por su hermana Gaby, que se quedó sin trabajo por el COVID. Y da gracias a Dios por la buena evolución de su sobrina Génesis, por la cual hemos estado orando. Seguro que hay más peticiones en este momento. Estas son las que me llegaron directamente contestando a la petición de que me mandarais, y es posible que me olvide de alguna cosa más, pero bueno, ahí lo dejamos. Vamos a tomar un minuto de oración ahora y os voy a poner las peticiones ahí arriba en la pantalla, y por favor, pues cada uno, pues por lo menos pasar por esa lista orando y dando gracias a Dios según el tema, por estos temas, ¿de acuerdo? Bien, volvemos en un minuto. Vale, muy bien, pues cumpleaños y aniversarios, yo no tengo nada apuntado para esta semana, así que si alguien tiene, no lo sabe mi ordenador, y si no lo sabe mi ordenador, yo tampoco. Así que si has cumplido, o alguien de la iglesia ha cumplido, que me avisen, ¿bien? Hay cumpleaños el domingo que viene, pero no entre semana. Y un anuncio, mañana yo me voy de viaje y voy a ir a Carolina del Sur, ahí a Greenville. Es un viaje, se ha fraguado en las últimas semanas, porque se ha podido, o creo que se puede, está el tema muy raro, el de vuelos internacionales y todo eso. Pero voy a ir para mi primer trabajo, después de dar un abrazo a toda mi familia. Es de una obra de pequeña construcción, obra menor, para mí en el terreno de mi cuñada, y tengo varias cosas que necesito atender ahí en lo que sería nuestro pueblo, y he pensado, si lo hago ahora, los hermanos apenas se van a dar cuenta, porque ya sabéis que yo voy a estar en el WhatsApp como siempre, y vais a recibir mucha instrucción y noticias y avisos de mí, pero puedo estar allí haciendo lo que necesito hacer, y volveré dentro de unas semanas. No sé todavía, no tengo billete de regreso, he cogido uno de ida baratísimo. Si os digo lo que me vale, no me vais a creer. No sé por qué están tan baratos los billetes, pero bueno, caso es que el Señor me ha dado un buen precio y voy a poder ir y volveré. Estará Noemí aquí, evidentemente,
pero yo estaré por unas semanas con mi familia allí y haciendo esas tareas. Y espero que cuando vuelva ya se ha solucionado todo y podemos hacer vida normal aquí, a ver si es cierto. Ayer nos vimos Miquelar y Marcel y yo en Carrefour y bueno, ¿cómo está la gente haciendo compras? Yo creo que estaba todo el Goyerri en Carrefour ayer. La gente tiene muchas ganas de salir, ya lo creo que sí, y es normal. Muy bien, bueno, pues vamos a ir adelante con varios estudios. Hoy tenemos a Juan, hermano Juan, y luego también un estudio de hermano Nico, así que vamos a disfrutar de eso y finalmente pues seguiremos con el mensaje de Marcos, que por cierto, en estas semanas que voy a estar fuera, no creo que vaya a hacer el estudio de Marcos, porque hacerlo todo me va a ser muy complicado. Lo que sí se va a hacer, voy a seguir haciendo el tema del culto, ¿no? Esta parte, pero tengo un predicador maestro invitado que va a suplir también. Durante mi estancia fuera voy a usar estudios de él, creo que lo vais a disfrutar mucho. Poco lo vais a notar, que no estoy aquí, pero en ese sentido sí creo que no voy a seguir los mensajes de Marcos hasta volver y darme un pequeño descanso en esa área. Muy bien, pues nada, nos vemos en un rato. Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. En este día quisiera compartir con vosotros un pensamiento acerca de la virtud de persistir, de ser persistente. En Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, dice así: No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos deja un ejemplo muy poderoso de lo que es ser persistente. Cuando hablamos de ser persistente, nos referimos a mantenernos firmes y constantes en una manera de ser o una manera de obrar. Y para mí, si hay alguien que nos puede dar un ejemplo de dejarlo todo, aun aquello que podríamos pensar humanamente que sería una locura, como una vida de reconocimiento e influencia humanamente hablando, ese podría ser el apóstol Pablo. Conocemos mucho acerca de su vida, nos enseña en la Escritura, tanto en el libro de los Hechos como en algunos detalles que él da en algunas de las cartas que escribió, como él, antes de ser cristiano, había sido un perseguidor de la iglesia. Él era un fariseo, un hombre muy orgulloso de su nacionalidad, decía hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Por su mismo celo religioso persiguió a la iglesia. Él no aceptaba a Cristo como el Mesías y perseguía a todo aquel que seguía a Cristo. Y conocemos bastante acerca de esto que nos enseña la Escritura. En el versículo 7, el apóstol Pablo dice las siguientes palabras, ahí mismo, en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y en el versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es impresionante para mí el testimonio de nuestro amado hermano, el apóstol Pablo. Todo lo hizo a un lado, todo ese conocimiento como religioso, todo ese orgullo por su nacionalidad, toda esa influencia que seguramente él tendría, todo su reconocimiento o su fama que él haya tenido antes de ser un cristiano, lo hizo a un lado y lo consideraba como basura con el fin de ganar a Cristo. Quisiera
mencionar unas 4 cosas que veo en el apóstol Pablo que nos puedan ayudar a comprender cómo él, a pesar de las circunstancias que vivió, porque recuerden que después, cuando él puso su fe en Cristo y comenzó a predicar el Evangelio, pues le llegaron bastantes pruebas, bastantes desafíos, también sufrimiento. Pero así como él fue persistente, o sea, como él se mantenía firme antes como un fariseo, muy celoso de sus tradiciones y de su religión, de la misma manera fue cuando él vino a ser un cristiano. Antes perseguía la iglesia, pero después, cuando Cristo le salva, él predicaba el Evangelio con todo su corazón y él cumplió de una manera maravillosa con la voluntad de Dios para su vida. La primera cosa que quiero decir es que Pablo era consciente de que la carrera aún no había terminado. En el versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. La palabra proseguir habla de perseguir algo, de esforzarse por hacer algo. Entonces la idea aquí es que el apóstol Pablo estaba dejando claro que él perseguía algo y que se iba a esforzar para llevarlo a cabo. En segundo lugar, en el versículo 13, dice así la Escritura: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Número 2, Pablo se olvidaba de lo que había quedado atrás. Seguramente para el apóstol Pablo era una carga grande recordar lo que había hecho en el pasado. En cuanto a la iglesia, por ejemplo, cómo la había perseguido y cómo deseaba su desaparición. Pero eso era el pasado. Pablo no podría alcanzar la meta si no dejaba el pasado atrás. Número 3. El apóstol Pablo se extendía a lo que estaba delante. Aquí mismo en el versículo 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Esta palabra extendiéndome habla de lanzarse hacia, en este caso, lanzarse hacia adelante. Pero también habla de intentar arduamente. Durante los años que uno tiene de vida, pues a través de las pruebas, dificultades y de los desafíos que llegan a la vida, uno tiene que aprender, queridos hermanos, a lanzarse hacia adelante. No quedarte en un lugar, no quedarte conforme con haber alcanzado ya un cierto objetivo en tu vida. Yo creo que el cristiano tiene que ser una persona que siempre tiene que estar lanzándose hacia adelante, seguir intentando arduamente vivir una vida que dé gloria y honra al Señor. Número 4. Pablo tenía una meta. Dios me ha dado a mí un gran privilegio, es algo muy alto para mí y quiero terminar bien mi carrera. El haber sido llamado para el ministerio para mí es algo muy especial. Soy totalmente indigno de ello. Pero esa es la carrera que Dios me ha dado. Y cada cristiano tiene su propia carrera. Y hermanos, yo quiero terminar bien mi carrera. Y yo quiero llegar a la meta. No para satisfacción personal, más bien para honrar y glorificar al que me llamó, a Cristo Jesús. Estas son algunas de las cosas que mantenían al apóstol Pablo persistiendo, manteniéndose firme y constante. Número 1, era consciente de que la carrera aún no había terminado. Número 2, Pablo se olvidaba de lo que había quedado atrás. Número 3, Pablo se extendía a lo que estaba delante. Y número 4, Pablo tenía una meta. Y yo creo que este debe de ser el enfoque de cada cristiano. Yo te pregunto, ¿tienes tú una meta? ¿Cuál es tu meta en la vida? Como hijo de Dios, ¿cuál es tu meta? Estas son algunas de las cosas que le mantenían a Pablo persistiendo. Ahora, en 2 Timoteo, capítulo 4,
versículo 6. Estas palabras para mí son preciosas y me dejan ver cómo Pablo había cumplido con aquello que Dios le había encomendado en su vida. Dice así la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Y está escribiendo aquí el apóstol Pablo y le dice a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y ahora escucha estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué tremenda esta escritura, qué testimonio del apóstol Pablo. Sabiendo que su tiempo de partir con el Señor estaba cerca, hermanos, imagínense el escribir estas palabras, la confianza para poder escribir estas palabras sin temor a equivocarse y decir: yo he peleado la buena batalla, persistí en pelear la buena batalla, he acabado la carrera, persistí para acabar mi carrera y he guardado la fe. Fui persistente en guardar la fe, me mantuve firme y constante. Que este sea el deseo de cada hijo de Dios, de cada creyente, seguir el ejemplo tan maravilloso del apóstol Pablo, y que el Señor nos ayude a tener esa virtud en nuestra vida, esa virtud de persistir, ser persistentes, mantenernos firmes y constantes en esta carrera que tenemos, con nuestros ojos puestos en Cristo, y que terminemos todos bien nuestra carrera y con esto demos gloria y honra a nuestro Señor y Salvador. Que el Señor os bendiga. De Jesús el nombre guarda, heredero del afán. Dulce hará tu copa amarga, tus afanes cesarán. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre estima, que te sirva de broquel, alma débil combatida, hallarás asilo en él. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre ensalza, cuyo sin igual poder del pecado nos levanta y renueva nuestro ser. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. Bueno, hermanos, voy a compartir con vosotros esta mañana un pensamiento, una enseñanza, una pequeña enseñanza donde podemos, como siempre, aprender algo siempre de la Biblia. Bueno, he puesto como título Ser más como Jesús. Y cuando vemos en el libro de Isaías, el capítulo 64, verso 8, podemos ver algo que nos recuerda lo que somos.
Dice que somos barro y quién nos formó y de quién somos obra y que Él, Dios, es nuestro Padre. Dice el verso así: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Yo creo que muchos de nosotros, o todos, alguna vez hemos tenido la tendencia de sentir el deseo de parecernos a alguien, sobre todo de jóvenes o de niños, parecernos a personas de fama en el cine, en todos los aspectos, en el fútbol, si por ejemplo, pues a Cristiano Ronaldo, o a Rafa Nadal, o a Antonio Banderas, o muchos más famosos que en muchos casos podemos considerarlos como ídolos para la vida cristiana. Algo que no solo no agrada a Dios, sino que el verdadero cristiano debe centrarse en parecerse a Cristo, tener las características de Cristo, ser un imitador de Él. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 6, el apóstol Pablo elogia a los creyentes de la iglesia de Tesalónica, diciéndoles, entre otras cosas buenas: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Por tanto, si imitamos al Señor, no hay duda de que seremos más como Él. Si imitamos a Él, quiere decir que estamos haciendo lo que hace Él, y eso es bueno. Y ser como Jesús, podemos darnos cuenta cuando leemos la palabra y cuando conocemos el Nuevo Testamento, las características de Jesús que tuvo en la tierra y sigue siendo todavía, por siempre. Era humilde, o es humilde, y humilde no tiene nada que ver con cobarde. La cobardía es otra cosa muy diferente, porque el Señor era humilde y a la vez valiente. Era compasivo, tenía compasión de los enfermos, tenía compasión de los pobres, tenía compasión de los pecadores en general. Era santo. El Señor Jesús es santo, era y sigue siendo. Sincero, nunca mintió, siempre decía la verdad, siempre iba por delante con lo que tenía que decir con claridad y sinceridad. Manso, como un cordero, sumiso al Padre, benigno, una persona buena, bondadoso y sobre todo amoroso, un Dios de amor y a la vez valiente, porque para la obra que hizo en la cruz, para ir a la cruz, para eso solo puede ir alguien que es demasiado valiente y haciéndolo por los demás encima, que no buscaba ningún beneficio para él, sino para todos los pecadores y todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo, el anhelo de todo cristiano, buscar y parecernos al Señor. Dios te ama tal y como eres, pero su propósito para ti es que crezcas como cristiano, que cambies y empieces a reflejar la naturaleza de Cristo, tener el carácter de Cristo, ser más como Jesús. Eso significa que no debes quedarte atascado con la personalidad de hoy en día. No necesitas pasar el resto de la vida cohibido de ciertas cosas, del gozo que da Dios, de la paz que da Jesús, o manteniendo costumbres vanas. Tú puedes cambiar. Dios quiere que tú cambies. Por eso debemos de pelear y luchar para parecernos más a Jesús, para parecernos más al Señor. Aunque todos los días de tu vida hayas estado preocupado, no necesitas preocuparte por el resto. Entonces, ¿qué pasa si te has criado en un ambiente de intolerancia y perjuicio? No es necesario que termines así tu vida y mueras así, no. El apóstol Pablo nos enseña y dice en Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas.
también lo vemos en la palabra del Señor, nos deja claro que lo de atrás es una cosa y Dios hace borrón y cuenta nueva y hace de nosotros como el alfarero, como iremos viendo, ¿no? Pero no olvides que el Señor es el único que pone luz a las tinieblas, solo a Él le obedece el viento. No podemos ir a nadie más para percibir ese cambio espiritual, ese cambio que nos conviene, solo a Él, nada más. ¿De dónde emana la idea de que no podemos cambiar? ¿Cuál es el origen de comentarios como se escuchan muchas veces? Siempre seré un pesimista. Es que soy así. No, no es así. Podemos cambiar. O no puedo porque no tengo capacidad. O el entorno me lo impide. ¿Quién dice esto? ¿Haríamos lo mismo, esa misma afirmación con nuestro cuerpo? ¿Tener una pierna rota es simplemente parte de mi naturaleza? Pues claro que no. Si nuestro cuerpo no funciona bien, buscamos ayuda. Vamos al traumatólogo o al dentista, vamos al oculista o al doctor, pero vamos como algo normal, como algo natural. ¿No deberíamos hacer lo mismo con nuestra alma, con nuestras actitudes amargas y nuestras quejas egoístas? Isaías escribió: nosotros somos el barro y tú el alfarero. Dios no sondea tu pasado para determinar tu futuro. Él, al igual que el alfarero, puede tomarte y moldearte y hacer de ti un vaso nuevo, un vaso para honra. Podemos ver en Jeremías 18, del 1 al 6, vamos a leer, y dice la palabra: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como ese alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y en Romanos nos recuerda un poco más de lo mismo. En Romanos 9, 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí nos deja claro que el Señor, el Señor puede hacer con nosotros maravillas, y lo hemos visto muchos, lo hemos vivido, que puede hacer maravillas de nosotros, igual que el alfarero, aunque se le estropea el barro, no importa, vuelve a tomarlo y vuelve a hacer una vasija perfecta. Dios no puede dejar tu vida sin querer cambiarla. Quizás esto explique que parte de un malestar que puede estar pasando, que puedes estar pasando ahora, y de alguna manera azotando tu vida. Hoy la meta de Dios para ti es hacerte más parecido a Jesús. Él ha asignado al Espíritu Santo para que haga lo que sea, para que eso suceda. Así que déjale que Él haga lo que sea y a su manera, pero que lo haga a tu vida. Por eso, hermanos y hermanas, debemos de luchar, desear, de imitar a Jesús, ser más como Jesús, olvidarnos de lo que queda atrás y empezar una vida nueva, una vida de gozo, una vida de paz, como el Señor nos ofrece, y ver en nosotros como en muchos ya se ve un cambio. Dios nos quiere cambiar, nos quiere mejorar. Nada más, bendiciones. Agur. Hola, buenas. Pues vamos adelante. Los que estáis en el culto, pues seguimos con más enseñanza de la palabra, ¿verdad? Y los que empiezan ahora mismo con el vídeo solo del mensaje, pues vamos al libro de Marcos y vamos a seguir en el capítulo 3, capítulo que iniciamos en la semana pasada, y
La semana pasada, concretamente en el capítulo 3, al principio vimos cómo el Señor sanó a un hombre que tenía una mano seca. Y fue precisamente en un día de reposo o un sábado, y los líderes religiosos que le llevan siguiendo y vigilando desde todo el capítulo 2, pues estaban viendo a ver si él sanaría a un hombre en un día de reposo, que, claro, ellos con su manera torcida de ver las cosas, sanar era el trabajo de un médico, por lo tanto, no se puede trabajar en el sábado, nada, no se puede sanar. Y el Señor, pues, un poco reveló la hipocresía y la ilógica, ¿no? de ese pensamiento y de esas normas que ellos habían puesto al pueblo. Entonces, le sanó. Los fariseos, al final del pasaje, fueron y entraron a hablar con los herodianos, que eran dos grupos políticos, unos muy conservadores, muy religiosos, y otros nada religiosos, muy seculares, polos opuestos en lo que es el panorama político, pero para esto se juntaron, para hacer oposición al Señor Jesús. Bien, ahora el Señor se retira, y vamos a empezar con el versículo 7. Dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Entonces, de donde ellos estaban, pues el Señor pues parece que no quería armar más argumento con ellos, más discusión, y se retiró hacia la costa. Ellos estaban muy cerca, pero se fue, yo diría, hasta la orilla, ¿no? Y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Ahora, yo voy a subir una imagen que creo que estará aquí, pondrá por aquí, será un mapa, y muchos ya conocéis el mapa de Israel, y vais a poder ver dos aguas grandes, dos lagos. El de arriba es el lago de Galilea, es donde se está, en la punta de arriba del lago de Galilea es donde está sucediendo lo que pasa en este pasaje. Pero nos va a explicar Marcos la fama repentina y enorme que había empezado a tener el Señor Jesús. Dice, como digo, y le siguió gran multitud de Galilea. Galilea es el mar. ¿A qué se refiere? Se refiere a toda la zona alrededor del mar de Galilea, especialmente la que está hacia el lado oeste. Toda esa zona, los pueblos, había muchos pueblos, y venían miles de personas para escucharle y ver los milagros y seguirle a Jesús. Y luego dice, y de Judea. ¿Judea dónde es? Bueno, en el mapa, yo me voy a liar intentando pensar al revés en el mapa que tenéis vosotros, pero bueno, en el mapa, si bajáis hacia abajo y hacia la izquierda, está Jerusalén, y entonces toda la zona de Judea está debajo de Jerusalén, en la parte inferior del mapa, al lado izquierdo, ¿bien? Dice, de Judea venían, está a 60, 70 y 80 kilómetros. Y venía la gente, no venían en la autovía. Ahora se puede hacer eso en 40 o 50 minutos, pero en aquel entonces, dice, de Jerusalén, Jerusalén, pues porque era ciudad, porque era la capital, pues en Jerusalén deberíais poder ver Jerusalén también en el mapa, aunque igual el mapa está en inglés, pero bueno, se nota, Si es que está en inglés, no me acuerdo, las palabras son muy parecidas, los nombres. Luego de Idumea, Idumea está la parte totalmente de abajo, es la parte de Edom, Todo lo que es la parte de abajo del mapa, venían desde ahí abajo. Del otro lado del Jordán, bien, el Jordán podéis ver el río que une los dos cuerpos de agua, Galilea y el Mar Muerto. Ese hilo que los une es el río Jordán. Al lado, según estáis mirando, al lado derecho, a ver,
Sí, al lado derecho, dice desde el otro lado del Jordán, se refiere a ese lado, el lado este del Jordán. Y de los alrededores de Tiro y de Sidón, Fenecia. Y eso, si miras el mapa ahora, ves el lago de Galilea, tira hacia el Mediterráneo arriba a la izquierda. Y vas a poder ver seguramente Tiro y Sidón. Desde ahí también, o sea que ya ves que de todos lados venían, porque habían oído lo que estaba haciendo este señor profeta Jesús, ¿no? Y venía la gente desde muy, muy lejos. Decía, oyendo cuán grandes cosas hacía. Esto estoy en el versículo 8. Grandes multitudes vinieron a él. Mucha gente estaba acercándose al Señor Jesús y él tenía mucha fama muy rápido. En otros evangelios vemos como de vez en cuando el Señor decía, sabes que aquí hay demasiada gente, y él sabía por qué venían, lo hablaremos luego, pero la gente venía de todos lados y se formaban enormes grupos, y a veces había problemas de comida, y por eso en por lo menos 2 ocasiones dio de comer a miles de personas, ¿no? Entonces, en el versículo 9, dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Vale, entonces, curiosa estrategia que adoptó ahí el Señor. Había tanta gente, a ver, si estás rodeado de 20 personas o 30 personas, pues igual puedes hablar para que te oigan, igual incluso 100 personas también. Si se pone alrededor un circo más o menos bien organizado, igual te oyen 100. Pero cuando hay miles de personas y la gente llegando agolpándose al Señor, ¿cómo va a hablar él? ¿Cómo va a enseñarlo? Le van a oír los primeros 10 o 20 o 30 personas, y luego olvídalo, nadie va a escuchar nada. Entonces, ¿qué hizo? Pues empezó a enseñar desde una barca. Se metía en un barco, uno de los pescadores, Pedro, Juan, y ellos tenían barcas, y entonces dijo, tenerme una barca preparada y lista, porque cuando se agolpa la gente así, de vez en cuando, es que no merece la pena ni hablar. Entonces, salía a la barca y los hablaba desde el barco, como si fuera su plataforma, ¿no? Y así la gente, hombre, habrían niños y jóvenes igual en el agua, pero bueno, la mayoría de la gente estaría en la orilla, y entonces igual en una especie de concha, como tenemos aquí en Guipúzcoa, en Donosti, pues podría mucha gente estar casi a un lado, ¿no? En forma de estadio. Entonces, es una de las maneras en que él podía hablar a muchísimas personas. Otra era de que se pusieran en un campo y al arriba, igual en una piedra en alto, habían diferentes cosas, ¿no? Pero esta era una estrategia que él usó, y dice, a causa del gentío, ¿vale? Porque había tanta gente, para que no le oprimiesen. Y es que la gente le oprimía. ¿Por qué? Dice versículo 10, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Imagínate, la gente que llega de todo el país con sus enfermos. Me duele la muela, tengo el pie, tengo yo qué sé, el tobillo, tengo un esguince de tobillo, estoy cojo, no oigo bien, me duele el cuello, tengo tortícolis, yo qué sé, cientos y cientos de personas con problemas viniendo ¿a quién? Todos a Jesús. A ver cómo se va a organizar eso. Van a estar toda la gente intentando meter y llegar hasta Jesús para poder tocar, aunque sea, porque parece ser que incluso tocándole era suficiente para que se sanasen. Y eso era un alboroto, eso era un caos, ¿no? Y entonces, pues él quería sanar a todos y los sanaba. Pero de vez en cuando
quería enseñar y dejar de sanar o sanar a todos y ya, vale. ¿Y cómo va a poder hablar con ellos? Pues el tema de la barca era una de las opciones que él tenía. Y vamos a hablar un poquito más de las personas dentro de un minuto. Aquí en el versículo 11, seguimos al 11 y dice: y los espíritus inmundos, ¿esto qué son? Bueno, ya los hemos visto, ¿no? En el capítulo 2 también. Son personas llenos o poseídos por un demonio. No solamente de antigüedad, hoy en día también hay muchos así. En diferentes sociedades, en diferentes países, hay tremenda cantidad o número de personas, por las religiones que haya, hay diferentes motivos, ¿no? Pero no es una cosa que es solamente de la antigüedad. Pero en aquel tiempo había muchos que tenían espíritus inmundos, que habitaban dentro de ellos, demonios. Y dice, al verle, los espíritus, al verle, se postraban delante de él y daban voces, diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Dos cosas vemos ahí, se postraban. ¿Por qué se postraban? Porque le conocían muy bien. Primero, era su creador, y ellos lo sabían. Y era su juez. El Señor Jesús, Dios los había echado del cielo por su rebelión, y ahora estaban dentro poseyendo, algunos de ellos poseyendo personas, y ellos decían: sabemos quién eres, tú eres el Hijo de Dios. Y como vimos antes, en el capítulo 2, ya no me acuerdo dónde fue. En el capítulo 1, el Señor no quería el testimonio de demonios, no quería para nada que ellos estuviesen clamando y hablando en voz alta acerca de quién era Él, ¿no? Él quería que su mensaje llegase a la gente a través de sus obras y de sus palabras, y no de los demonios. Y los demonios insistían y Él los hacía callar, Pero Marcos lo escribe porque eso es una prueba grandísima de la deidad de Cristo. Y Marcos, Pedro siendo el autor, esto tiene que quedar claro. Los demonios sabían muy bien quién era Jesús. Muchas veces los hombres no, o negaban, pues insistían en que no era de Dios, era todo una mentira, una farsa, era un hipócrita, pero los demonios sabían muy bien quién era el Señor. Y el versículo 12, el último versículo para esta mañana, dice: mas Él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Curioso conflicto aquí. Él podía haberlos callado así a la fuerza. Pero yo creo que también el Señor permitió que hubiese este conflicto y esta discusión, porque cualquier persona con dos dedos de frente, espiritualmente hablando, diría: a ver, ¿qué están diciendo? Están confirmando lo que el Señor mismo dice, que Él viene del Padre. Y era un testimonio que, si bien Jesús no quería que se extendiese, lo permitió en ese breve momento, y como dice muchas veces en otras partes de los evangelios: el que tenga oídos para oír, oiga. Y cada uno que tuviese el privilegio, digamos, de escuchar a un demonio decir: ese es el Hijo de Dios, debería haber prestado atención, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, para terminar, unas observaciones finales. La gente, en su mayoría, la gente quería curarse. Eso está bien, pero no he terminado. Querían curarse. No les importaba Jesús como persona,
como Señor. No, 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 no. Lo único que les interesaba, me duele el brazo, quiero que me lo cure. Y apartaré a quien sea para llegar a Jesús. Y cuando me cure ya me marcho ya, ¿no? Solo no querían al Señor, no querían conocer al Señor. ¿Se me entiende? No querían conocer al Señor, solo querían que le solucionara los problemas. Hay un versículo en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 2, uno de varios que hay, pero he cogido este. Dice, y le seguía gran multitud, igual está diciendo lo mismo, pero porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, los enfermos venían para ser curados y todos los demás venían para ver cómo Jesús curaba a los enfermos. Y aquí, ¿quién ama al Señor? ¿Quién viene porque quieren al Señor y desean estar en su presencia y quieren escuchar su enseñanza? No tantos, no tantos. De vez en cuando el Señor daba un mensaje de esos muy duros, muy claros, entre ceja y ceja. Y se le iban multitudes de personas que se cansaban, ¿no? Y ellos no querían oír esos mensajes duros. Pero sus discípulos decían, a nosotros nos quedamos contigo, Señor. ¿Quién más tiene las palabras de vida? Tú eres nuestro Señor. Ellos sí que tenían un amor por Él, por su persona. No eran perfectos, pero sí que había un grupo de personas, más allá de los discípulos, de los 12 también, o los 11 digamos, porque Judas nunca amó al Señor. Pero había un grupo que sí buscaban intimidad con el Señor, pero la gran mayoría no. Y yo me pregunto hoy en día, quizás tú eres una persona interesada en el Señor Jesús, te pregunto por qué. O igual eres creyente incluso. Y yo creo que un creyente, como creyentes, podemos también ser culpables de solo querer al Señor porque nos puede solucionar los problemas, porque nos puede contestar las oraciones y hacer la vida más fácil o más sencilla. O incluso vamos al Señor porque nos ofrece la salvación. Hombre, nuestra gran necesidad, nuestra mayor necesidad, es de salvación, es verdad. Pero Dios quiere más que solamente nuestra gratitud por salvación. Él quiere que tú y yo le amemos a Él por quien es. Sí, por salvación primeramente, porque sin eso no podemos ni siquiera realmente amarle. Pero después Él quiere que disfrutemos de estar con el Señor, de caminar con Él. Recuerda, lo primero que hizo el Señor o casi lo único que sabemos del Señor en el huerto del Edén era de que caminaba con Adán y Eva. Quería tener esa relación con Él. Y entonces, terminando entonces, ¿cuál es tu interés por el Señor Jesús? ¿Solo que te cure los males y te solucione los problemas y te saque de tus apuros? ¿O has llegado a decir y a creer o a pensar o sentir, ¿sabes qué? El Señor es tan bueno, yo solamente quiero estar con Él. Aunque no me quite los males, aunque no me solucione todos los problemas en que me he metido, aunque no me cure de todo yo aún así quiero estar con Él. Quiero pasar tiempo con Él. Eso es lo que el Señor busca, esa relación con nosotros. Es más importante que solamente agradecerle por la salvación. Espero que nosotros aprendamos de estas grandes multitudes, que hoy en día no ha cambiado la cosa. Mucha gente se acerca a Cristo por lo que pueden conseguir. Y igual siguen al Señor por 1 año, por 5 años, y luego, ¿dónde están? ¿Dónde están? Bueno, ya se han ido, pues. Se han vuelto al mundo, se han vuelto a su... ¿Por qué? Porque llegó un momento en que ya perdieron el interés, porque su interés nunca fue realmente por amor a Dios. El primer mandamiento, ¿qué es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo lo que eres. Ese debe ser nuestro deseo, nuestra meta, nuestro objetivo principal.
porque para eso vamos a estar en la eternidad con Dios, para estar con Él, y Él va a morar con nosotros. ¡Qué maravillosa esperanza! Bueno, pues con eso terminamos, y creo, para los que estáis siguiendo cada semana estos mensajes, voy a tomar un descanso de 2 o 3 domingos, porque voy a estar de viaje. Retomaremos, Dios mediante, el siguiente pasaje en la próxima vez que vuelva a grabar estos mensajes. Bien, que Dios os bendiga. Agur.